Me llama la atención porque una de las cosas por las que yo he luchado por mucho tiempo, y no es que lo haya alcanzado, como dice Pablo, pero sí miro atrás y veo que ha habido un avance. Y una de mis luchas ha sido el poder tener paz. Y no la paz como la conocemos todas. Todos buscamos una paz, ¿verdad? Pero que no es la paz que está aquí en las Escrituras, ¿verdad? Y vamos a profundizar más adelante en eso. Yo decía, pero ¿por qué me tocó esta prédica a mí? Cuando normalmente no es que no tenga paz, sino que lucho mucho constantemente con eso. Y yo creo que Dios tiene un plan para todo y creo que esta prédica es fundamentalmente para mí, pero también Dios algo quiere hacer hoy con todas aquellas personas que de repente están pasando por circunstancias, están pasando por momentos difíciles en las que de repente tu paz se ha visto un poco con tropiezos, ¿verdad? En un mundo tan caótico que uno dice, bueno, ¿cómo vamos a encontrar paz con tantas cosas malas que están pasando en el mundo? Nadie está exento de circunstancias adversas. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo encontramos paz en medio de un mundo tan caótico, un mundo con tantas cosas que están pasando al mismo tiempo, sumándole así nuestras propias circunstancias personales, nuestras propias luchas? Entonces uno se pone a pensar y por eso es que en el mundo hay tantos suicidios, tanta gente que está mal, porque no saben, no han encontrado esa paz que tanto anhelamos. Amén. Por eso esta palabra se ha titulado El anhelo de paz en un mundo ruidoso. ¿Por qué en un mundo ruidoso? Porque, como les decía al principio, parece que todo, a donde miremos, a donde escuchemos, vemos las noticias, las redes sociales, todo tiene que ver con algo que puede afectar a nuestra paz. Diferente es cuando nosotros intentamos huir del conflicto, pretendiendo de que con eso vamos a tener paz. Hay una palabra con la que quiero arrancar el día de hoy, que de verdad va a ser el inicio de algo grande que Dios va a hacer en cada uno de ustedes. Yo sé que al salir de aquí no vamos a salir igual. Y está en Juan 14, 27, y lo voy a leer en la Reina Valera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi paz, perdón, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Wow. Aquí Jesús está diciendo algo simple, pero muy poderoso. La paz os dejo. Mi paz les doy. Está hablando de una paz y está hablando también de la suya, la que Él tiene. Porque si vemos, la paz es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, es algo intrínseco a la personalidad de Jesús. Y me llama la atención porque parece lógico. Si yo quiero paz, bueno, ¿por qué no tienes paz entonces? ¿Verdad? Ojalá hubiera como una pastillita y yo creo que ese es el anhelo del ser humano, tener como una capsulita, algo que te escape rápido del problema. Y la mayoría quiere huir del problema, la mayoría quiere saltarse los problemas, no afrontarlos para aprender algo de ellos. Y lo que dice Jesús aquí es que Él está dando una paz, pero no es la paz que nosotros conocemos normalmente. Ahora, ¿de qué paz estará hablando Jesús? Si no es la que nosotros conocemos o la que el mundo conoce. Y dice más adelante, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es decir, hay un contraste ahí. O tengo paz o tengo miedo. Y miren esto. Las personas normalmente, incluyéndome, solemos buscar por naturaleza una vía de escape. El caraqueño por naturaleza siempre busca un momento de escape cuando se siente amenazado o cuando su paz se siente amenazada. Normalmente, lo que he escuchado por el tiempo que tengo aquí en Caracas, las vías de escape son diversas. Uno les gusta ir a la playa y no es que está mal, pero lo tomamos como una vía de escape de nuestra propia realidad. Otros apuestan, otros van al cine, otros se divierten, otros buscan entretenimiento, éxito, posesiones, cualquier cosa. Pero en el fondo están huyendo de una realidad. ¿Cuántos se sienten identificados con esto? ¿O nada más a mí me pasa eso? Es decir, yo recuerdo antes de conocer a Cristo, me recuerdo perfectamente porque una de las cosas con la que sentía que escapaba o era como una píldora que aliviaba un poco el estrés del día a día, era comprando cosas, posesiones. Y recuerdo que compré con mi esposa un televisor, ¿verdad?
Y al principio cuando lo compras uno siente como una especie de una adrenalina, como de una sustancia, no recuerdo ahorita, que te hace sentir bien, endorfina creo que. Entonces te hace sentir bien, oye, tengo el televisor, pero yo recuerdo que en ese momento yo estaba en el proceso de conocer a Cristo. Compramos el televisor y estaba en la caja y no lo abrí de una vez. En eso estábamos haciendo la academia, estábamos conociendo a Cristo, estaba en ese primer amor, leía la palabra y yo decía, wow, o sea, me siento lleno, me siento que lo que estaba buscando está aquí y no está en lo material. Y ese televisor duró en la caja como un mes, no sé, duró bastante tiempo. Y un día de esto me acordé, ay, mira, ¿verdad que compramos un televisor y nunca lo abrimos? ¿Qué pasó? Y entendí que al principio tenía un vacío, lo quería llenar con algo, con una posesión, pero luego conocí la palabra, conocí el pan de vida, me llenó y no vi la necesidad de una posesión para poder tener paz, para poder sentirme bien. ¿Por qué les digo esto? Porque hay un contraste en lo que dice Jesús en Juan 14 entre la paz que conocemos, la paz del mundo, o sea, la paz que conoce el mundo y la paz que está hablando Jesús en este pasaje. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver el contraste. Uno, la paz del mundo, la que conocemos, la que conocen normalmente las personas, la definimos como la ausencia de problemas. Todos en algún momento estábamos familiarizados con ese concepto. Es decir, cuando todo está bien, tranquilito, eso es paz. Ese es el concepto humano, el concepto normal, ¿verdad? Oye, yo no voy a decir nada, yo mi esposa, si le digo algo a mi esposa o si le digo algo a mi esposo, mejor me quedo calladito porque así me veo más bonito y evitamos un problema. Evitamos un problema cuando lo que estamos haciendo es metiéndole más presión a la olla de presión, valga la redundancia, pero en algún momento esa olla va a explotar, ¿verdad? Entonces es una paz ficticia, es una paz condicionada, es una paz que en cualquier momento se esfuma. Nuestro hogar puede ser un campo de batalla en el que la paz puede estar ausente o puede haber una aparente paz temporal, creyendo que es la verdadera paz, pero no es la paz de la que está hablando Jesús. Ahora, ¿cuál es la paz que está hablando Jesús en este pasaje? Y es que Jesús habla de una paz, primero, que es incondicional, totalmente incondicional, es interna. Yo puedo estar en el peor momento y aún así sentir paz. Te dirás, bueno, pastor, ¿cómo es eso? Y me ha pasado recientemente. Yo creo que no es coincidencia que esta semana he estado en el punto más crítico, por así decirlo, de trabajo, fuertemente. Muchas cosas se unieron y es como cuando uno dice, wow, me está yendo mal y para completar se suma esto. No sé si a alguien le ha pasado aquí. ¿Estamos aquí? Bueno, a mí me pasó esa semana, todo se mezcló. Tenía que entregar el trabajo de 3 meses y de paso por dos, más un montón de cosas y todo se me sumó en ese punto y ahí es donde la gente colapsa, ahí es donde la gente explota y salen muchas cosas. Yo creo que Dios está hablando, hay mucho silencio. Yo estoy hablando por mí, yo no sé si alguien se siente identificado, pero lo estoy hablando de mi experiencia. Y estaba en ese punto, pero llegó un momento en el que en otras circunstancias yo hubiese explotado de alguna forma u otra, pero no sentí ese tormento. Yo sentía en medio de todo paz. Y por eso es que Jesús habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Perdón, Pablo decía, una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque razonablemente no hay razón para tener paz cuando todo está encima de ti, cuando el estrés, toda la presión del trabajo, un montón de cosas se te acumulan. Y bueno, ¿cómo no tiene paz así? No tiene sentido, no tiene lógica. Pero es que las cosas del reino no tienen lógica, no tienen sentido, no tienen que tener sentido. Y por eso es que abona tanto lo que dice Jesús, que esta paz de la que él está hablando no es la misma del mundo. No tiene lógica, no tiene razonamiento. Pero yo sentí una paz tremenda. Yo sentía, bueno, no importa. Y recuerdo la frase de un amigo, por eso es que a veces Dios manda ángeles camuflados para darte esa palabra de aliento cuando lo necesitas. Y recuerdo una frase que me decía en un tiempo en que estuve muy estresado en el trabajo, muy presionado, y me decía, pero relájate, tómatela con soda. Y yo me quedo así como que, ¿cómo es eso? No entiendo. Soda, ¿no? ¿Qué soda? Pero después, al tiempo, es que entendí. O sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Me decía él. ¿Te van a meter preso porque no hagas esto? No. ¿Y entonces para qué te estresas?
Eso va a salir, tranquilo. Y yo no entendía la paz que él tenía. No sé si era cristiano, creo que no era cristiano, pero aún así entendía al principio. Yo creo que era un ángel enviado de Dios que me dejó esa palabra. Y aunque no es que él sea el experto teniendo la paz del mundo y que cuando yo llego a la casa irradio paz, no, no les voy a mentir. Pero he aprendido cuando yo miro hacia atrás, todo el mundo mira a decir, yo no sé por qué, pero si yo miro hacia atrás, yo veo una diferencia, donde si me hubiesen dado esta prédica, mire, mi pastor me llama y me dice, mira, vas a predicar. Yo estaba batiendo ahí un dulce. Y yo no sabía si sentarme primero y después poner la batidora, o primero poner la batidora y después sentarme. Yo quedé así, en medio. Y no sabía qué decir, así como paralizado. Y después, ya va, me acordé, Dios tiene el control. El que te está hablando es Dios. Y si Dios te está dando eso, es porque Él te va a ayudar. Entonces, esas cosas a mí me han dado paz. El saber que Dios tiene el control. Si Él te lo está dando es porque Él va a hacer todo. Yo lo que voy a hacer es un carapacho que va a ir en su representación y que Él va a hacer lo demás. Yo estaba allí adorando y yo le dije, bueno, Señor, tú me metiste en esto, tú me sacas de esto. Tú me vas a ayudar, yo no sé cómo vas a hacer. Yo tengo un montón de cosas en la cabeza, investigué, pero Él es el que dice, voy a usar esto, voy a usar esto no, esto lo voy a botar, esto no me sirve, voy a usar esto. Y eso me da tranquilidad, de verdad. Amén. Dáselo fuerte al Rey. Y hay algo que a mí me impactó de esta lectura que está en Filipenses 4, del 6 al 7, ¿verdad? Pero antes de que pongan el versículo, quiero ponerlos un poco en el contexto, ¿no? A mí siempre me ha apasionado el apóstol Pablo porque fue un apóstol que hizo demasiado y que en cierta forma, en algunos versos parece ser darle un toque poético a la situación que él vivía. Muchos creen que cuando escribió un versículo, un verso acerca de paz, pues él estaba así acostado, sin hacer nada, relajado, sin con comodidades, y no eran del todo así. Y una de las cosas que él hacía era como que hablar de paz cuando estaba en tormenta, hablar de comodidad cuando estaba incómodo. Entonces, Pablo, cuando escribe este verso, que dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de qué? Acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo no sé, iglesia, yo creo que lo vamos a tener que volver a leer. Pero lo vamos a leer al revés. Vamos a leer al revés, del verso 7. ¿Quiénes quieren paz? No levanten la mano. No lo levanten. Todos queremos paz. Pero hay una condición. Mire, es una paz que tiene unas características, sobrepasa todo entendimiento. No vas a entender esa paz, no tienes que entenderla. Simplemente va a llegar a ti. Va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Pero, ¿cuál es la condición? Vamos al verso 6. No tienes que estar afanoso, sino que tienes que hacer algo. Primero, petición delante de Dios en toda oración, o sea, hay que orar, rogar, y la cereza del pastel. ¿La cereza del pastel cuál es? Ah, guarda, eso es muy inteligente, ¿verdad? Más nada, darle gracias. Pastor, pero ¿cómo es eso que vamos a dar gracias y estoy ahora de que me den un dictamen no sé, de la orden judicial y puedo acarrear una multa? Pues cuando tú le presentas a Dios tus peticiones con una acción de ruego y dando gracias, estás optando por la fe, estás apelando a Dios y eso te va a dar una paz porque estás confiando en Él, estás poniendo tus peticiones delante de Él, Él toma el control. Ah, ok, ya está esperando que yo haga algo, yo agarro esa oración, como está rogando, está cumpliendo con todas las características para yo darle esa paz que sobrepasa entendimiento, entonces Dios comienza a obrar. Y esa paz va a venir a ti cuando tú haces estas cosas que están allí. Hay un antes y un después. Hay una condición para esa promesa que Dios está dando. ¿Quién no anhela paz? Ahora, pero ¿por qué muchas personas no tienen paz? ¿Será que están orando?
¿Cómo están orando? ¿Será que su oración viene acompañada de ruego? ¿Será que están siendo agradecidos? Uch, creo que me metí en problema. ¿Será que estamos siendo agradecidos con Dios? Porque la palabra dice que tenemos que dar gracias a Dios por, y todo es, no es coincidencia. Ahora, ¿por qué Pablo escribe eso? ¿O en qué condiciones escribió Pablo eso? No mucho tiempo después, antes, perdón, no mucho tiempo antes de escribir este verso, él venía de una tormenta tremenda, una tormenta que se puede catalogar científicamente como la tormenta perfecta. Él venía de, creo que de la isla de Creta, ¿verdad? Él iba como prisionero, lo llevaban en un barco, luego cambiaron de barco porque el barco en el que venían no tenía las condiciones para navegar en esos mares, en ese tiempo, en el clima de esa región. Pablo en una isla hacen una parada, en la cual el puerto se llama Buenos Puertos, que de bueno no tenía nada, porque ningún marinero se quería quedar allí, excepto Pablo, que les dijo, yo les recomiendo que nos quedemos esta noche hasta que pase el clima y partimos al otro día, pero nadie le hizo caso, que ellos dirían, pero ¿qué va a saber este predicador judío de navegación? Y lo ignoraron. Bueno, partieron de una vez y los agarró una tormenta de esas que los volvería triza. Dice la palabra en Hechos 27 que duraron 14 días sin ver luz del sol ni las estrellas. O sea, estaban completamente cubiertos por una tormenta, no tenían visibilidad. Los que saben de navegación, el Cherry que está por allí, saben que navegar en esas condiciones es prácticamente imposible, es un suicidio. Sin embargo, bueno, estos hombres no le hicieron caso a Pablo y bueno, ahí estaba la consecuencia. Sin embargo, 14 días, ¿verdad? Sin ver la luz del sol, sin ver las estrellas, sin comida, sin agua, sin nada, casi que esperando la muerte, sus esperanzas se habían esfumado, prácticamente no tenían paz. Y Pablo les llega y les dice, no se afanen, quédense tranquilo. O sea, ¿cómo una persona va a decir en esas condiciones que se queden tranquilos, que le cambien el ánimo? Yo creo que lo hubiesen insultado, no sé. ¿Cómo le va a decir? Tengo 14 días sin comer, estamos a la deriva, quién sabe si vamos a vivir. Y Pablo le dice que cambiemos, nos dice que cambiemos el ánimo. Pero ¿por qué Pablo les dice eso? Porque Pablo fue visitado por un ángel y les dijo que ninguno de la tripulación iba a morir. El barco sí se iba a destruir, pero que ninguno iba a perecer, porque todo abonaba a un propósito. El propósito de Pablo era llegar a Italia. Y cuando Dios tiene un propósito, nada, ni en la tierra, ni en los cielos, ni debajo de la tierra, puede cambiar eso. Entonces, si el ángel de Dios le dice, ninguno va a morir, o sea, quédense tranquilos. El barco sí se va a estropear un poquito, pero a ustedes no les va a pasar nada. Y por eso Pablo tenía esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él estaba así como que, bueno, no importa. En algún momento Dios va a hacer algo, pero de que no vamos a morir, no vamos a morir. Y intentó levantarles el ánimo a estos hombres. ¿Cuántas veces en nuestra vida no nos ha llegado un ángel como ese en nuestros peores momentos, en nuestras peores tormentas, y nos da ese aliento? Y a veces no queremos escuchar. Mira lo que dice Isaías, capítulo 26, verso 3. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Pero me llama la atención que dice carácter firme. ¿Qué es carácter firme? No puede ser una persona que hoy quiere algo y al otro día quiere otra cosa. Que si las condiciones son buenas está bien y si las condiciones malas, entonces está mal. Eso no es una persona de carácter firme. Una persona de carácter firme es alguien que no importa las circunstancias que esté viviendo, sabe esperar, sabe que Dios tiene el control, sabe que todo va a salir bien, aunque en el momento esté saliendo mal, pero al final el propósito va a ayudar a bien. Entonces, ¿cuál viene la condición? O sea, esa es la condición, viene la promesa. La promesa es diremos guardados en perfecta paz. Wow, yo no sé, pero las palabras que están en la palabra de Dios, en la Biblia, no están puestas por casualidad o de manera aleatoria. Todo tiene un propósito. Si dice perfecta paz, es porque no hay ni una gotica de duda o de miedo o de temor. Es decir, bueno, mira, te vamos a embargar la casa, ya están listos los abogados, mira, mañana te llega la cuestión y uno puede estar, bueno, mordiéndose las uñas así, pero no, cuando habla de perfecta paz,
Uno está relajado, relax. Yo sé que Dios va a hacer algo, yo no tengo que entender cómo trabaja Dios, pero sí tengo que comprender y confiar en el Dios, actor y consumador de nuestra fe. Ay, iglesia, yo no sé, de verdad, yo no... ¿Qué hacemos? Ahora mira esto. Nosotros tenemos obstáculos, ¿verdad? Cosas que impiden que nosotros tengamos paz. Ah, no me diga, pastor. Sí, se lo digo. Hay muchas cosas, pero voy a resumirlas en cuatro. Miren esta. La primera, y es una de las cosas que creo que se ha intensificado después de la pandemia. No sé, en particular Venezuela, no sé otros países, pero al venezolano después de pandemia, conversaba con mi esposa acerca de eso y encontramos un patrón, ¿no? Después de la pandemia, el nivel de ansiedad en la sociedad aumentó. ¿Por qué? Porque la pandemia nos agarró fuera de base a todo el mundo, o por lo menos la mayoría. Nadie esperaba eso. Yo recuerdo que al principio, bueno, hubo un temor, sí, llegó una pandemia, todo cerrado, ok. Pero la ansiedad y la preocupación vino, yo estoy seguro que fue así, los días después de iniciar la pandemia. ¿Por qué? Porque al principio teníamos comida, o por lo menos la mayoría tenía algo en la alacena, pero luego vino, ajá, esta comida no es eterna, en algún momento se va a acabar, no podemos salir, ¿qué vamos a hacer? Y ahí entra el temor, la preocupación, la ansiedad, ¿qué va a pasar? Y la ansiedad no es nada más que esa preocupación por el futuro, por algo que todavía no ha pasado y no sabemos si va a pasar. Hay personas que sufren crónicamente de ansiedad y les cuesta gestionar esta emoción, pero lo que dice la palabra en el verso anterior habla de que nosotros tenemos que confiar plenamente en Dios y tener el carácter firme. Ok, sí, la cosa está ruda, no sabemos qué va a pasar mañana, pero ¿por qué pensamos como que va a pasar algo malo y no como que puede pasar algo bueno? La mayoría tiende a pensar que va a pasar algo malo, es una fe negativa. ¿Por qué no cambiarlo por una fe positiva? Bueno, algo va a ser Dios. En algo se va a manifestar aquí y vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Y para muchos, dáleselo fuerte al rey. Conozco casos donde la pandemia fue un catalizador del éxito. El que lo supo aprovechar, el que tenía carácter firme, el que vio esto como una oportunidad y no como una amenaza, supo sacar provecho y hoy están en éxito. Amén. Entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado es a que van a venir cosas. Y Jesús lo decía, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía que yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué nos toca y nos corresponde a nosotros como hijos e hijas de Dios? Confiar en Él. Amén. Entonces, la primera es ansiedad y preocupación. La número dos, el miedo. El miedo es tremendo. El miedo paraliza a muchas personas. Hay una especie de cabra que tiene un sistema o mecanismo de defensa, el cual cuando siente que se siente amenazada, se queda quieto ¡pum! Y se cae. Y dura como unos minutos ahí, no sé si ustedes lo han visto. Yo lo he visto mucho en las películas y en Discovery Channel. La cabra está normalita, siente un peligro, se queda quieta. Ese es un mecanismo de defensa y parecía como raro, pero le funciona, porque el animal que lo esté atacando o lo vaya a atacar pierde interés al ver que, bueno, ¿y este qué le pasó? Pues, y lo deja ahí. Ese es un mecanismo, es la evolución de ese animal, pero también lo he visto en personas. No necesariamente que se queden así, pero se quedan paralizadas del miedo por algo que ni siquiera va a pasar. Me pasa mucho que cuando pasa algo brusco, por ejemplo, una explosión, ¡puf! La gente tiende a correr sin ni siquiera ver para dónde van. Pueden estar dirigiéndose directamente al peligro y no están viendo nada. Eso también es peligroso. El miedo no nos hace pensar con franqueza, no nos hace ver el peligro. El miedo paraliza. Y el miedo es contrario a la fe, porque es una fe negativa. El otro, el tercero, control y la autosuficiencia. Hay muchas personas que no se sienten cómodas sabiendo que no tienen el control de algo. Y su confianza o el sentirse bien tienen que tener el control de dónde están. Si yo no controlo esto, me siento inseguro. Patrones generacionales, traumas de la niñez, los ha llevado a que si no tengo el control, no me siento cómodo.
Y el exceso de esto no le agrada a Dios. ¿Por qué? Veo una película que a mí me gusta mucho, es una franquicia de dinosaurio y hay una frase, yo no sé si será bíblico, yo no sé si estará escrita en un libro, pero a mí me llamó la atención y tiene cierta lógica cuando yo veo esta palabra. Porque dice, el autor decía, la clave de la felicidad está en saber y reconocer que no tenemos el control. Cuando yo entiendo que el control de mi vida la tiene Dios y Dios es bueno, entonces ¿por qué debo temer? ¿Por qué debo tener ansiedad? ¿Por qué debo sentirme preocupado si Él es bueno y Él es nuestro Padre? Amén. Y hay gente que también se cree autosuficiente. No, yo no necesito trabajar con nadie. Yo soy el llanero solitario. Trabajo solo. Ese es su lema. Trabajo solo. No, no trabajes solo. Si Jesús hizo equipo para poder cumplir la misión que nuestro Padre les dio, ¿qué nos queda para nosotros? Con más razón tenemos que hacer equipo. Para todo hay que hacer equipo. Hay muchas empresas, podemos pasar aquí un buen rato, de empresas en las que el hacer equipo, ¿verdad? El saber que no pueden ser autosuficientes los ha llevado al éxito. Por ejemplo, Procter Gamble. Uno producía resinas, aceites, y el otro creo que era un químico, soda cáustica, peróxido de hidrógeno. Bueno, los que saben de química me entienden. Ellos decidieron unirse y el producto fue el jabón. De ahí nació el jabón, lo que conocemos hoy como detergente. Se unieron los dos, hicieron algo mejor de lo que ellos hacían individualmente. Hicieron un equipo. Y probablemente Dios te esté llamando para que no trabajes solo ni te creas autosuficiente, sino que aprendas a cooperar el uno con el otro. El interés de Dios es que aprendas a depender de otro, primero de Él, pero también el que puedas poner en práctica el amor, el compañerismo, el trabajar en equipo para que salga algo mejor de lo que tú puedes hacer solo. Si uno puede echar a 1000, dos a 10,000, ahí también hay un código. El que la agarró, la agarró. Y el último, el cuarto, es la falta de confianza en Dios. O sea, aquí es tremendo porque todos los que estamos aquí, de alguna forma, confiamos en Dios. Si no, no estuviéramos aquí, ¿verdad? Creo yo. Amén. Pero dirán, bueno, pero ¿por qué me va a decir que podemos tener falta en confianza de Dios? Y este es un elemento que atenta contra nuestra paz. Podemos estar aquí, venir cada domingo y aún así no tenés paz. ¿Aló? Yo puedo estar aquí viniendo cada domingo, servicio de sanidad, haciendo grupo y aún así no tener paz. Pero ¿por qué puede pasar esto? Y este factor puede ser uno de ellos. Puedo tener una fe, pero que no he ejercido para que pueda confiar cada día en Dios. Jesús decía en muchas de sus enseñanzas, asimilaba la fe como una semilla de mostaza. Puede ser la más pequeña de todas. Tan pequeña como que voy a orar por mi mamá para que se sane. Yo no sé si se va a sanar, pero yo voy a orar por ella. Yo creo que se va a sanar. Y vimos un milagro. Lo presentamos el día de hoy. No importa el tamaño de tu fe, puede crecer. Seguro que esa fe, que no sé de qué tamaño era espiritualmente, a lo mejor era, no sé, algo muy pequeño, pero ya hoy no es la misma, porque vio el poder de Dios en esa pequeña oración, con esa fe. Entonces, nuestra falta de confianza en Dios puede atentar a nuestra paz, puede hacer que nosotros comencemos a pensar en lo negativo. Hay algo que la palabra dice que la fe viene del oír, ¿verdad? Pero no el oír noticias, chismes, TikTok, WhatsApp, redes sociales. No, es muy específico, dice la palabra de Dios. Tú quieres tener fe, necesitas fe. Entonces hay que escuchar la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios están sus maravillas, lo que ha hecho, cosas imposibles, esas hazañas. Ese Dios no quedó atrás. Es el mismo Dios de que tenemos hoy aquí, al cual adoramos y servimos en esta iglesia. Es el mismo Dios. Dios no cambia, no tiene sombra de variación. Si lo hizo con Abraham, si lo hizo con Moisés, si lo hizo con todos estos héroes, no lo va a poder hacer con nosotros. Eso depende de ti. Eso depende de ti. Amén. Mira lo que dice Mateo 6:25 al 34. Y me encanta esto porque Jesús vuelve a hacer énfasis en, no se afanen. Voy a ponerlo un poquito más criollo, más coloquial. No se afanen. O sea, no se estresen.
Y se lo digo yo que lucho con eso, he luchado con eso. Porque mira lo que dice, no os afanéis por vuestra vida, qué vamos a comer o qué vamos a beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Nosotros solemos olvidar lo importante que somos. Mira lo que dice el 26. Mira las aves del cielo que no siembran, no ciegan, ni recogen en granero, y aún así vuestro Padre Celestial las alimenta. Yo no veo una paloma o un pajarito por ahí, así, parado en la puerta. Bueno, yo no lo he visto, no sé ustedes, yo no lo he visto. Yo no veo una paloma estresada y aún así Dios las alimenta. Mira lo que dice más adelante. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir estatura a su estatura un codo? Por más que tú trabajes y tal, y voy a forzarme aquí, y voy a tener 2 trabajos, 3 trabajos, tal, bueno, Dios tiene que entender que estoy ocupado. Por más que tú hagas eso, no le vas a añadir un día más. La palabra dice que ya Dios destinó cuánto tiempo, determinó cuánto tiempo ibas a vivir. Y la palabra dice, no le puedes añadir ni un día ni quitar un día por más que trabaje. Así que, como dice una película que me gusta mucho, gózatela, disfruta. ¿Por qué te afanas por las cosas materiales? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Dígame en diciembre, la gente se afana de una manera increíble, que me voy a poner el estreno, que no sé qué. Ya yo creo que esa cultura está bajando, bueno, también por la situación económica. La gente como que le ha bajado dos a eso, pero sigo viendo ese tipo de afán. Considerad los lirios del campo cómo crecen. No trabajan, no hilan, no hacen nada, son unos holgazanes esos lirios. Sigue más adelante. Pero os digo que ni Salomón se vistió con toda gloria, así como ellos. Wow. No hicieron nada, los lirios no hacen nada y aún así Dios las viste hermosamente. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a ustedes? Ay, Dios, esto sí no me gusta. Hombres de poca fe. Si hay alguien que se haya identificado con una de estas características, yo creo que Dios está hablando aquí. Yo creo que Dios está hablando. Quizás hay personas que se afanan por estas cosas todavía. A veces se nos olvida. Ah, es verdad que hay cosas que son más importantes que voy a comer, que voy a vestir, que voy a beber. Porque si Dios tiene cuidado de todas estas cosas y para Dios somos lo más valioso, entonces, ¿por qué he de preocuparme? Y me llama la atención porque es fácil y al pueblo de Dios le pasaba mucho, solían olvidar lo que Dios hacía por ellos. Entraban en afán, en estrés, se estresaban todos. Ay, ¿qué vamos a hacer? Ay, ya se les olvidó lo que Dios hizo por ustedes. Los sacó de Egipto, los llevó por el desierto, vieron milagros. Constantemente veían cosas y aún así se afanaban. Es naturaleza humana. Pero eso no quiere decir que, bueno, yo me afano, era normal. No, debemos constantemente luchar para que el afán no sea parte de tu vida. ¿Y qué es el afán? Es esa preocupación, esa excesiva preocupación. ¿Qué voy a hacer? ¿Será que lo tengo? ¿Será que no lo tengo? Porque no le agrada a Dios. Dios te está diciendo ahí en Mateo 6 que no te afanes por estas cosas. Él te las va a dar. Dios ya sabe cuáles son tus peticiones. Dios ya sabe cuáles son tus necesidades. Él ya las sabe. No necesita que tú se las digas. Solo que necesitas que primero te enfoques en lo que dice más adelante. Mateo 6:33 dice, más buscad primeramente. ¿A quién? El vestido, la comida, no. El reino de Dios y su justicia y todas esas cosas que tú quieres, que anhelas, que ves en las redes sociales. Yo quiero este iPhone, el último, no sé qué, el 20.000 XX Pro. Si tú haces esto, eso es lo que dice la palabra. Todas estas cosas serán añadidas. Ay, no, iglesia, yo no sé. Yo estuviera aquí gozoso porque Dios ya sabe. Entonces, ¿cómo logramos eso? O por lo menos yo voy a hablar de mi testimonio, de lo que Dios ha hecho en mí. O sea, ¿cómo logramos ese camino hacia la paz interior? Y me llama la atención lo que dice Proverbios, ¿verdad? En el capítulo 3, del 5 al 6, que dice, confía en el Señor, ¿cómo? De todo corazón. Dios es el único que escudriña tu corazón y sabe si estás mintiendo o no, si estás confiando de verdad o es algo como para que la gente vea. No, de todo corazón, confía en Él y no en tu propia inteligencia. Y esto a mí me golpea también porque
Muchas veces yo he confiado en mi propia prudencia. No, yo estudié, eso no es así. Pero si hay algo en el que Dios me ha dado duro, es en derribarme estructuras mentales que no tienen nada que ver con las estructuras de Dios, que no tienen nada que ver con el reino de los cielos. La que me ha llevado a ir más allá de la lógica. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tu senda. Wow. ¿Cómo lo reconocemos en todos los caminos? Tómalo en cuenta. En algo tan sencillo como tomar una decisión. A veces que lo circuncidamos, perdón, lo encerramos en este recinto. Cuando salimos, lo dejamos aquí. Pero Dios está diciendo que lo tomes en cuenta hasta en lo más cotidiano, en lo más tonto que tú creas. El tomarlo en cuenta, el reconocerlo, no es conocerlo, reconocerlo, te va a llevar a que Él enderece tus veredas. Puedes que tú estés, como dice, más pelado que rodilla de chivo. Hay un dicho que en mi tierra que dice, más pelado que rodilla de chivo. Tú puedes estar haciendo, terrible algo, pero como tú lo pusiste en oración, confiaste en Dios, Él lo endereza. No, esto no es así, esto es así, te va llevando, te va llevando, te va llevando, te saca del lugar donde estabas para llevarte a algo mejor. Ay, yo no sé si tú le crees, iglesia, pero esto está poniendo bueno. Ya vamos a comenzar con la prédica, no mentira. Cuando nosotros oramos, ¿verdad? Específicamente cuando estamos ansiosos, estamos estresados, pasando por momentos, todos vamos a pasar en algún momento por circunstancia. Hay una oración que nosotros debemos hacer. Y es una oración donde no es para pedir, como suelen hacer. Hay una oración que no es para que algo de arriba baje, sino al revés, para que algo de abajo llegue arriba. Que debemos entregar nuestras cargas, depositar nuestra ansiedad, llevarlo a la oración. Jesús lo decía, entrégame tu cruz, que es pesada, entrégame todas esas cargas, yo me las voy a llevar. O sea, quiere decir que es una oración que es para nosotros entregar, es una oración de entrega. Muchas veces vivimos como caminando cuesta arriba, porque simplemente no entregamos. Nos queremos empeñar en llevar la carga nosotros mismos. Yo puedo con esto. Dios está muy ocupado con sus cosas, yo puedo con esto. He escuchado eso. De gente que no sé si es un orgullo camuflado, pero que no le gusta entregar las cargas a Dios. Las llevan y en algún momento van a fallar. En algún momento se van a cansar. En algún momento van a tirar la toalla. Y Dios llama a que nosotros entreguemos esa carga que no nos corresponde. Filipenses 4, 6, 7, ¿verdad? Es un verso el que leímos hace rato, pero que tiene un enfoque de llevar nuestra ansiedad, nuestras cargas, el afán de la vida, llevarlo a su presencia. Cuando Pablo escribió esto, no había pasado mucho tiempo de haber pasado por la peor tormenta en la que pudo haber pasado, una tormenta perfecta. Fácil, uno hubiese dicho, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Y él tuvo paz. El judío predicador que no sabe nada de navegación, pero que estaba alineado al reino, estaba alineado a Dios, tenía una completa paz que no tenían los hombres que no le hicieron caso. Y los regaña, al principio los regaña. Le dice, como toda mamá, te lo dije, que no saliéramos porque estaba el clima feo y no me hicieron caso. Pero luego los anima. Un regaño y luego los anima. Tranquilo, no nos va a pasar nada. En algún momento, Dios va a usar a su ejército, a ángeles de alto rango. Los va a enviar para darte un mensaje en tu peor tormenta. Te va a llamar, va a ser algo sutil. Ten paz. Quédate tranquilo, confía. No lo entiendes. No tienes que entenderlo. Solo confía. Solo deja, pase la tormenta. No te va a pasar nada a ti. No le va a pasar nada a tu familia.
vas a llegar a tu destino porque tienes un propósito. Dios te llamó para algo importante. No tienes que desconfiar por las circunstancias temporales que estás viviendo ahorita. Yo no sé, desconozco lo que puedan estar pasando cada uno de ustedes. Cada uno tiene sus luchas. Cada día tiene su propio afán. Pero yo solo sé que Él nos está llamando hoy a que confiemos en Él. A que entendamos que lo que estamos pasando es temporal, es pasajero, pero que nuestro propósito sí es eterno. Que lo que nos ha llamado a hacer es eterno.